Trabajo es tuyo. Continuamos. El amor en el trabajo, relaciones de pareja en el ambiente laboral, un tema del que sin duda se ha dicho y se ha escrito muchísimo, y también hay algunas otras cosas que jamás se han conversado con nadie. Vamos a hablar de ese tema hoy aquí en El Trabajo es Tuyo, en nuestro programa de este lunes, y tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Fernando Letona. Él es gestor en recursos humanos y es psicólogo también, y vamos a aclarar un poquito algunos puntos de este tema, lo que se pueda, lo que nos da el tiempo, licenciado. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Por definición, licenciado, las relaciones de pareja en el ámbito laboral son convenientes, son inconvenientes. ¿Qué pasa con ese tema? El problema fundamental en este punto es que genera un conflicto de interés. Y ese es ahí donde probablemente es la mayor dificultad por las que atraviesan las empresas cuando esto sucede. Cuando decimos que es algo natural, eso incluye, por supuesto, que hay una comunidad de intereses, hay una comunidad intelectual, de repente, ¿verdad? Pensamos muy parecido y pasamos mucho tiempo juntos, hay de repente una admiración implícita o explícita por el otro o mutua, y es inevitable que de repente esto suceda. ¿Cuáles son las desventajas, digamos, más puntuales de enamorarse en el trabajo? Aparte del conflicto de intereses, ¿verdad? El principal conflicto de intereses, pero el segundo es la pérdida de tiempo que sucede dentro de el ambiente laboral. Es decir, las personas por dedicarle tiempo, porque como todo, tú tienes que sembrar para cosechar. Entonces necesitas darle ese tiempo para que la relación se genere. Y desafortunadamente se emplea el tiempo de trabajo para esta relación. Entonces digamos que esa es una segunda. Y el tercero, empieza a generarse el murmullo, el ruido alrededor, y se desenfocan no solo la pareja, sino el resto de los colaboradores. Yo te diría que por ahí son todos los conflictos. ¿Hay alguna ventaja que se pueda destacar de este tema? Yo te diría que una de las grandes ventajas al final, cuando verdaderamente las relaciones son naturales y expresamente buscan ese sentido amor, podrían llegar a tener dos excepcionales trabajadores, porque finalmente tienen un proyecto común de vida que traen a su empresa, y entonces ese proyecto descubren que para alcanzarlo tienen que hacerlo lo mejor en su empresa, que Claro. tienen un nuevo proyecto. Claro. Correcto, y eso lo ayuda. Podemos platicar de políticas en general. Hay algunas empresas que lo permiten, otras que no. Hay una política, digamos, uniforme. Yo te diría que lo que está sucediendo hoy es que la mayoría de las empresas tienen este famoso código de ética, que al final las empresas también tienen un acuse de recibido, con el cual las personas dan de facto que conocen los reglamentos de la compañía, y ahí está establecido si es permisible o no es permisible este tipo de relación. Y probablemente en la mayoría de las empresas, yo te diría, desafortunadamente, por las experiencias pasadas, que algunas veces no han sido bien manejadas, termina la persona retirándose, que es la política regularmente. Eso es lo que termina sucediendo. Uno de los dos tiene que renunciar. Así es, correcto. ¿Hay alguna regulación sobre quién de los dos tiene que hacerlo, o es un pacto entre la pareja? Finalmente, alguno de ellos dos decide. Claro. Yo te diría que por ahí es la frecuencia más grande. Indudablemente la compañía quisiera, digamos, en esta situación hipotética, ideal, donde haya menos pérdida en la gestión de la empresa, ¿verdad? Claro, es decir, claro. pero ahí es un conflicto. El conflicto todavía más complicado, y quisiera compartirlo, porque eso sí es un tema de hoy, es cuando las relaciones en las parejas no son de tipo natural. Es decir, alguno de ellos está casado y tiene una relación sentimental extramarital. extramarital. Ajá. Eso sí es un conflicto grave y dificulta a la compañía. Sí, yo te diría, eso es radicalmente no aceptable. Digamos. Claro. Ahí ya se involucra la ética, la moral y una serie de valores que también son importantes a la hora de valorar la situación. Si somos uno de esos individuos que está en esa situación o que podría estarlo, ¿qué recomendaciones, licenciado, son las más puntuales también para ya cuando estamos en esa situación, verdad? Si estamos hablando de este último caso, la verdad es hay que apretar para el corazón. Para empezar. De tripas corazón, como se dice. Así es, para empezar por ese lado, porque creo que finalmente puedes entorpecer tu carrera profesional por un momento que no vale realmente la pena, porque si no es una relación natural. Digo, si es una aventura, digamos, si es una aventura, si es una cosa que tiene fecha de caducidad, digamos, pero si es algo más formal. Si es algo serio, donde las personas son en su libertad, ejerciendo la libertad de poder amar al otro con naturalidad y ante los ojos de todo el mundo, te diría que lo primero que hay que hacer es conocer la política dentro de la empresa, saber si hay un código de ética, y si no, abocarse a recursos humanos e indicar que existe la relación, para que formalizar el sistema. Es decir, que no quede de tu lado el silencio, y el que calla otorga, digamos.
sino que finalmente hay que decirlo. Y creo que eso es un buen paso para que la organización ahora va a tener el sartén por su lado y va a decidir qué es lo que corresponde de acuerdo a sus políticas. Exacto, pero digamos, lo primero que hay que hacer es reportarlo formalmente como debe ser. Así es. Y eso, quiera que no, al trabajador le da una cierta tranquilidad, un cierto respaldo legal, digamos, ¿no? Lo hicimos de la manera correcta, pues. Exactamente, es correcto. Eso sería el primer paso fundamental, poder llegar a abocarse a sus departamentos de gestión de recursos humanos y finalmente denunciar que existe la situación como tal, para que realmente sea una ventaja frente al alrededor. Finalmente, licenciado, viendo y poniendo una balanza, ventajas y desventajas, ya el tema, como usted decía al inicio y bien lo decía, no es que sea recomendable o no, ¿verdad? Sino que sencillamente cuando las situaciones se dan hay que seguir el lineamiento y el amor, pues contra el amor es una fuerza con la que no se puede luchar, es algo natural. Quiero agradecerle muchísimo su presencia y sus consejos. Yo creo que muchísima gente pues tal vez se sintió identificada con este tema, algunos otros tal vez lo sintieron, pero tal vez no se atreven todavía a dar ese paso y decirlo si es que lo están viviendo, y sencillamente alguna otra gente tal vez ha sentido curiosidad por este tema y pues ahora sabe un poquito más. De verdad, gracias, licenciado. A ti muchas gracias. Le deseo toda clase de éxitos precisamente en esta semana que celebramos el Día de San Valentín. A ti también, un abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más de El Trabajo es Tuyo. Tenemos precisamente relacionado con este tema otro buen consejo. Discreción, es decir, no se debe convertir la relación de pareja en un tema de los corredores de la oficina. No se trata de esconderlo, más bien es una cuestión de ética y de llevar la relación con naturalidad respecto a los